Con el acuerdo ayudaría a los españoles y, si me apura, se ayudaría a usted mismo. Porque solo podrán volver a gobernar cuando una mayoría de españoles perciba lo que hoy no perciben en el principal partido de la oposición: ser un partido moderado, prudente, con responsabilidad de Estado, que arrima el hombro cuando estamos viviendo la situación más inédita y compleja de los 40 y tantos años de democracia en nuestro país. 9 de marzo. Casado se muestra dispuesto a negociar con el Gobierno propuestas y medidas sin pedir nada a cambio. 13 de marzo. El respaldo del PP al decreto, sin ni siquiera conocer su contenido, se vota. 18 de marzo. Congreso. Señor Sánchez, no está solo en la batalla contra esta pandemia. Para combatirla tiene todo el apoyo del Partido Popular. Segunda votación a favor. 26 de marzo. Cuenta con nuestro apoyo para derrotar a esta pandemia. Tercera votación. 6 de abril. El PP siempre tenderá la mano al diálogo con el Gobierno. 9 de abril. Mantenemos todo nuestro apoyo para derrotar a la pandemia. 14 de abril. La lealtad y la unidad debe ser en dos direcciones. 20 de abril. El PP arrimará el hombro donde tiene que hacerlo, en el Parlamento. 22 de abril. Por mí, no quedará. Y sí que me gustaría comenzar esta réplica con algunos principios generales y hechos que creo que pueden resultar útiles para ordenar el debate y de los que me gustaría que quedara constancia en el acta de sesiones. Ha ejercido usted hoy también prácticamente de presidente del Congreso, porque ha iniciado su intervención diciendo que iba a ordenar el debate. No, señor Sánchez. El debate lo ordena la señora Batet, que es la presidenta del Congreso, y he temido por un momento que fuera usted a cesarla también, aprovechando el estado de alarma. Señor Casado, la verdad es que, oye, si pudiéramos hablar más, mejor. Pero tampoco parece que nos entendamos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, señor Casado? ¿Usted? No quiero creerlo, señor Casado. Que usted hable de moderación es algo verdaderamente ofensivo. Lo dice el presidente investido por Esquerra Republicana, por el Podemos que le iba a quitar el sueño, al que lo echaron de su partido por mentir a su militancia, el que mintió sin pestañear en un debate electoral a 4 días de las elecciones, jurando y perjurando que no iba a negociar con quien luego hizo vicepresidente y quien pactó con Bildu. Por cierto, hoy se cumplen 19 años del asesinato de nuestro compañero Manuel Jiménez Abad. Es lamentable el mimo con el que agradece la abstención de los batasunos y la inquina con la que nos trata a la oposición, que tiene, igual que ustedes, muchas víctimas del terrorismo. Soy consciente, señor Casado, no crea que no, soy consciente de que hay un movimiento ultraderechista en la sociedad española que quiere una ruptura de la convivencia. Es un movimiento muy ruidoso, porque las caceroladas son muy ruidosas. Pero no las coja, señor Casado. Aplaudo a los sanitarios y a los españoles. Y ha cometido usted aquí un error muy grande. Ha hablado de las caceroladas de la ultraderecha. Ya querría yo, porque cuando habla de ultraderecha se debe referir a nosotros, ya querría yo que todos los que han sacado la cacerola estos días desde el balcón fueran votantes de Vox. Probablemente tendríamos muchos más millones de votos. No sé cómo desconoce usted de una manera tan flagrante y tan grave al pueblo español al que tiene que representar. De verdad, estoy convencido de que muchas de las personas que están con la cacerolada en el balcón no nos han votado y probablemente no nos votarán nunca a nosotros. Y no sé cómo usted se ha atrevido a insultarles de esa manera. Pero ojo, recuerde que España también nos necesita a nosotros. Porque a veces en su idea de España, pues como que se olvidan ustedes de las 3/4 partes de los españoles que no les han votado. Somos el partido que ha ganado las elecciones 5 veces durante el pasado año. Ténganos el respeto que nosotros le tenemos a ustedes, señor Casado. Esa es su talla moral. ¿Pero usted quién se cree que es? ¿Usted se cree que es aquí Napoleón? ¿Es usted el presidente de la historia democrática con menos apoyos democráticos en las urnas y con menos respaldo de su grupo parlamentario en esta Cámara? Y para terminar, el Partido Popular no lleva proponiendo, como dice usted, un plan de choque económico desde hace semanas. El PP lleva pidiendo un plan de choque desde hace semanas. Pero yo estoy seguro de que usted sabe, y hoy he vuelto a repetirlo en mi intervención, que el Gobierno ha movilizado 139.000 millones de euros para frenar la destrucción de empleo, para frenar el cierre de empresas, para cubrir las rentas
de 7.162.000 trabajadores y trabajadoras, es decir, un tercio de la población activa, y proteger a los hogares más vulnerables. Tal y como recoge el Programa de Estabilidad 2020, son 28.403 millones de euros en diferentes políticas de gasto o de inversión, prefiero decir, incluyendo 17.894 millones de euros para 4 millones de trabajadores en ERTES, que sí están cobrando, a diferencia de lo que usted dijo ayer, señor Casado, sí están cobrando, e incluyendo prestaciones por cese de actividad para 1,4 millones de trabajadores autónomos, entre otras. Sino consistencia y coherencia. Ustedes piden bajar impuestos, aumentar el gasto, porque cualquier cifra a ustedes les parece insuficiente, y rebajar el déficit. A mí me parece lícito, señoría. Que usted pida bajar impuestos, aumentar el gasto y rebajar el déficit. Ahora lo piden todo al mismo tiempo, sin coherencia. ¿Sabe qué ocurriría si ahora procediésemos, por ejemplo, a una rebaja fiscal generalizada como usted propone? Que penalizaríamos precisamente a los que menos tienen. ¿Y sobre los impuestos? ¿Se lo tengo que explicar o lo dejamos para su nuevo libro? Evidentemente, en una recesión lo que usted no puede pretender es subir los impuestos a las empresas para que cierren. Será mejor que una empresa pague más tarde o pague menos impuestos a que cierre. O será mejor que un trabajador consuma y pague impuestos a que perciba prestaciones del Estado. El círculo virtuoso de la economía. Si hay más gente en el paro percibiendo una prestación, no consume. Como no consume, no se reactiva el consumo, la demanda interna, por tanto no se fabrica, no se vende, hay menos gente pagando impuestos. Mejor que pague más gente, menos impuestos. Yo tengo una dificultad con usted, señora Abascal. Es que es muy difícil replicarle porque es imposible entenderle. España está una cosa y el señor Abascal está otra. Eso ha quedado en claro. Señor Sánchez, ¿qué empeño tiene usted en que yo le odio? Ya se lo dije el otro día, usted no es tan importante para mí. Señor Abascal, lo único que le digo es 3 palabras. Abandone el odio. Créame, abandone el odio. Si lo hace, le garantizo que se abrirá un mundo nuevo frente a usted. Pero lo que ya me ha sorprendido más es que ha querido hacer usted de psicólogo conmigo. Se lo agradezco, pero creo que no me hace falta. En fin, además, señora Abascal, la verdad es que viendo hoy un poco las redes sociales ha sido bastante curioso porque la referencia al Che Guevara, la referencia, en fin, a Paracuellos hasta incluso, ¿no? En fin, ¿qué hay de la pandemia, señora Abascal? Pues claro, yo entiendo que usted tenga que recurrir a ese tipo de argumentos porque el señor Casado le ha dejado prácticamente sin espacio político, ¿no? Pero en fin, creo, señora Abascal, que si usted acaba con ese discurso de odio que cada vez que sube a esta tribuna pues simplemente nos profiere, y sobre todo a los partidos políticos que formamos esta coalición, creo que hará bien a España y se hará hasta incluso bien a sí mismo. Tómelo como un consejo, sin ningún tipo de interés más allá de él. Y lo grave de sus intervenciones es que viene aquí a sacar temas que no tienen que ver con el debate y cuando le contestamos nos lo achaca a nosotros. Y dice que hablamos de cosas de las que usted ha hablado previamente. Y dice, ¿y qué hay de la pandemia? Ustedes no hablan de eso, nosotros hablamos de la pandemia. ¿Qué hay de la pandemia? No sé lo que hay. 40.000 muertos, 50.000. No conocemos los datos, los conoceremos. Millones de arruinados, millones de personas desesperadas, cabreadas con este gobierno y que quieren protestar. Por cierto, yo no sé muy bien, señor Abascal y señor Casado, ¿a quiénes se refieren ustedes cuando hablan de medios de comunicación a sueldo del Gobierno de España? Usted ha dicho, señor Casado, aquí que no hay prensa libre en nuestro país. Por favor, suba a esta tribuna y diga qué medios de comunicación no son independientes. Dígalo. Habla de medios de comunicación, usted, el de Radio Televisión Española, haciendo adoctrinamiento a los niños en contra de un presidente del Gobierno del Partido Popular. Usted, que ha incluido en el estado de alarma una previsión para que los medios privados estén obligados a emitir imágenes del Gobierno. Usted, que utiliza el BOE para dar subvenciones discrecionales. Usted, que tiene un vicepresidente que ha amenazado directamente a los medios que les critican. Usted, que ha puesto en marcha las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir la crítica en la red. Usted, que tiene a su exportavoz diciendo que la crítica no es admisible. Usted, que tiene al comisionado de la España Global diciendo ayer que la crítica en plena tormenta
no es prácticamente democrática. Para usted las protestas son ultraderechistas. Los que critican hacen bulos y los que no le apoyamos causamos muertos. Esa es su talla moral.